allá de su edad, más allá de sus estudios, así que está basado en un plano general amplio, con mucho contenido, así que ya vamos a arrancar porque les garantizo 2 horas más o menos por lo menos de charlar, así que vamos a comenzar. Como verán, arrancamos diciendo, ahora ya igual me voy a levantar, dice educación sexual integral e ideología de género. Perfecto. Voy a hacer el cambio acá. Si ustedes se ponen a mirar, lo primero que se encuentran es que nos encontramos con la conocida ESI, que es un programa de educación sexual integral impartido por medio de una ley, que es la 26150, la cual se sancionó en el año 2006, estamos hablando ya hace muchos años, 2019, ya ha pasado bastante tiempo. Y por el otro lado nos encontramos con conceptos básicos de lo que apunta la ideología de género. En la charla vamos a tratar de ir desmenuzando todo eso. Nos encontramos con un hombre que en principio empieza a sentirse mujer, una mujer que en principio comienza a sentirse varón, y algunas cosas que quedan en el medio que no se terminan de definir. Esto es simplemente un inicio, un arranque, porque van a ver que hay muchas cosas más profundas. Arranquemos a ver, ¿qué es la ESI? Un poco ya lo adelantamos, es la educación sexual integral, o como la IPPF llama, educación integral en la sexualidad. Vamos a ver también la importancia de la IPPF en este tema. Ya lo vamos a ir viendo en adelante, y como dijimos, se enseña en Argentina desde el año 2006 por la ley 26150. ¿Qué es la ideología de género? Esto es una definición mía propia para que más o menos se trate de entender, sin importar el sexo con el que uno haya nacido. Si un chico quiere ser mujer, puede serlo. Si una chica quiere ser varón, puede serlo. Y si no quiere tener ningún sexo, puede no tenerlo, por su simple deseo. Y esto arranca de diferentes versiones de la personalidad o de la identidad, que inició en su momento con los conocidos travestis, hombres que se empezaban a vestir de mujer, a comenzar a transformarse en los transexuales o otro tipo de concepción del género como el asexual, que es aquel que no se siente relacionado con ningún tipo de sexo, o los transgéneros, que son aquellos que empiezan a meter el tema de género y corren del lado de la sexualidad. Ya vamos a profundizar sobre eso también. Esta ideología, muy defendida hoy en el posmodernismo, conlleva que en algunos países no se discuta solamente el género, sino también la edad, la especie y demás. Y veamos un ejemplo. Algunos ya lo conocerán, este ejemplo es un caso de transedad. Esto ocurrió en Canadá. Es un hombre, en ese momento tenía 46 años, ahora pasaron más o menos 10 años de esa vez. Esposo, padre de 7 hijos, él abandonó a toda su familia y lo que hizo fue directamente cambiar, hizo 2 etapas, acá está la etapa final, pasó de ser hombre a mujer, empezó a decir yo me siento mujer, empezó a transvestir y empezó a luchar porque se lo reconozca como una identidad femenina, como mujer. Ahora, luego de convertirse en mujer, empezó a decir yo no tengo la edad que tengo, yo me siento una niña de 6 años. Y empezó a luchar para que el Estado le reconozca esa concepción y percepción ideológica. Y lo que logró finalmente es que el Estado le diga, está bien, te reconocemos como una nena de 6 años, pero al tener 6 años, sos menor de edad, alguien va a tener que cuidar de vos. Entonces, alguien va a tener que cuidar de vos, y dijeron, va a ser necesario que alguien te adopte. Increíblemente, lo que ocurrió es que la adoptaron. Sí, por favor. Entonces, fíjense ese detalle. Su nombre, 40 y pico de años, padre de familia, tiene muchos hijos, tiene una esposa, cambia todo, rompe todo vínculo con su familia, dice yo me siento mujer, se lo reconocen porque Canadá tiene leyes muy flexibles en este tema, y luego de reconocerse mujer, dice yo me siento una niña. El Estado le dijo, bueno, está bien, te sentís una niña, perfecto, pero te van a tener que adoptar, porque tenés 6 años, no podés vivir así simplemente. Tenía 40, pero el Estado le dice, yo te lo reconozco, te lo acepto, te van a tener que adoptar.
Lo más increíble es que hubo 2 personas que lo quisieron adoptar, como una niña de 6 años. Entonces, fíjense a lo que estamos llegando de cierta forma. Esto no pasa en Argentina, pero no estamos demasiado lejos. Esto pasa en Canadá, estamos en el mismo continente, y se está bajando hacia Latinoamérica, hacia el sur. Que hayan 2 familias que se empiecen a romper, como es la inicial de este hombre y como es la de estos 2 que lo adoptaron, demuestra un poco cómo está siendo la sociedad hoy en día. Este es otro caso, esto ocurrió en Noruega, un caso de transespecie. Una chica que se cree gato. Hace unos cuantos años, hoy en día es un poco más grande, a los 16 años empezó a decir que ella sentía una mayor relación con los felinos que con los seres humanos y que empezaba a tener la misma percepción que los animales, como por ejemplo escuchaba mejor, veía mejor de noche y una sarta de cuestiones que a ella la hacían sentir identificada con ese sentido. Luchó mucho, hay asociaciones que se mueven para estas personas, para darles lo que ellos buscan, y finalmente también logró que el Estado la considere como una mujer gato. Y hay otros casos, estos son 2 básicos de lo que estamos pasando, pero hay casos en otros países en donde hay personas que viven como perros, se disfrazan de perros, viven como perros y han creado incluso parques para ese tipo de personas directamente, que se reúnan todos los que se manejan de esa forma. Fíjense que arrancamos nosotros, y vamos a hacer un pequeño parate antes de seguir, con el tema de la educación sexual integral. Aún no hemos entrado en detalle en eso y lo que es la ideología de género. Pero nos escapamos de lo que es el término general de la cuestión de género, sino que nos dimos cuenta de que una vez que se meten en el tema de género, pueden atravesarlo, avasallarlo y llegar a cuestiones como la edad o las cuestiones como la especie. Ya no es solo decir yo soy hombre o mujer, o soy algo intermedio, sino que también puedo decir yo tengo otra edad de la que en realidad tengo, yo digo tener otra edad, o directamente yo ni siquiera soy un ser humano, soy una especie animal. Entonces, fíjense que esto no tiene un límite en particular. En algún momento, algunos lo dicen en broma, pero va a una persona que diga yo me siento delfín y se lo van a empezar a aceptar, que vamos a ver cómo hace para vivir en el agua, pero se lo van a empezar a aceptar. Y va a ser un tema complejo, porque van a tener que relacionarse con diferentes leyes y cuestiones, como por ejemplo, esta mujer gato o un hombre que se sienta perro, es en sí un hombre que tiene los mismos derechos que un hombre o que una mujer, si uno lo mata es homicidio porque deja de ser hombre, pasaría a ser un animal, o le van a buscar la vuelta de defenderlo por los derechos del animal. Hay cuestiones que la verdad son llamativas y que quedan como en un border impresionante. Ahora, vamos a ver esto, luego les voy a mostrar una imagen que se vea mejor. Esto simplemente es una captura de la ley 26743, que es la ley de identidad de género, sancionada en el año 2012. En esta ley hay 2 o 3 artículos muy importantes. Básicamente lo que dice esta ley es que cualquier persona que se siente diferente en su identidad puede primero promover y luchar para que el Estado le otorgue ese cambio de identidad, ya sea desde el cambio del DNI, de un DNI nuevo con un género distinto, o la rectificación de la partida de nacimiento. Acá tenemos en cuenta que estamos hablando de un documento público que dice nació y es varón, nació y es hembra, es mujer. Acá lo que ocurre es que estaríamos falseando un instrumento público en principio. Pero bueno, es un tema legal de por medio que aparentemente a esta ley no le importa. Pero no se queda, y no se queda solo con la versión de lo burocrático, le cambiamos los papeles y punto. No, el artículo 5, el 4 ya arranca diciéndolo, y el 11, que son los más importantes. Vamos a ver si tenemos alguna versión de lectura más acá, más clara. Dice personas menores de edad. Dice, con relación a las personas menores de edad, menores de 18 años, la solicitud de trámite a que se refiere el artículo 4 deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño,
de acuerdo con lo estipulado en la convención y demás. Veamos el segundo párrafo. Dice, cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno o de alguna de los representantes legales del menor, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces correspondientes resuelvan. Vamos a parar ahí. En principio es una ley para los mayores de edad. Cualquier mayor de edad que se siente con una identidad diferente a la que nació puede luchar para que el Estado le cambie el sexo y lo someta no solo a los cambios de papel burocráticos, sino a procesos de hormonización pagados por el Estado, por todos nosotros, y también cambios quirúrgicos directamente, una operación de cambio de sexo y demás operaciones plásticas para lograr conseguir lo que quieren obtener. Ahora, eso para los mayores de edad. Ahora, este artículo, el 5 de esta ley, lo que dice es que por cualquier causa, primero y principal, perdón, los menores pueden hacerlo si los padres le dan consentimiento. Eso es lo que dice el primer párrafo. El segundo dice que por cualquier causa, si los padres no le dan el consentimiento, dice, no lo pueden hacer, es imposible, o se negasen, o se nieguen, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces correspondientes resuelvan. O sea, los padres ya no van a tener la potestad sobre sus hijos, ya no tienen la autoridad de decidir, no te doy la autorización para que te cambies el sexo. Si ellos van a un juez y el juez resuelve, y tengamos en cuenta que jueces tenemos en Argentina de todo tipo, acaban de condenar a un médico por salvar 2 vidas, nos podemos encontrar con cualquier cosa. Si llega a tocar un juez que recibe el caso y dice, no, hay que proteger el interés superior del niño, no importa lo que digan los padres, yo le autorizo que le hagan el cambio de sexo, se lo hacen, por más que los padres se nieguen. Entonces, eso realmente es preocupante, porque están avasallando los derechos que tienen los padres por sobre sus hijos, por algo son menores de edad. Fíjense un detalle, yo no lo menciono acá, pero en el 2015 se cambia el Código Civil es reformado, es derogado en sí y se crea uno nuevo, que es el Código Civil y Comercial. El Código Civil anterior hacía mención a la patria potestad. Era la potestad que tenían los padres de poder ejercer sus derechos sobre los chicos y tomar decisiones vinculantes sobre ellos. En el nuevo código la patria potestad no existe. Directamente la sacaron, no está mencionada, no aparece. Entonces, eso es una quita de derechos hacia los padres. Eso es un reconocimiento de que los padres ahora, por este nuevo código, tienen menos derechos que tenían antes sobre sus hijos. Y donde decía patria potestad, ahora reemplazado por el término de responsabilidad parental. Lo que dice la responsabilidad parental es que los padres son responsables por lo que hagan sus hijos. Fíjense que cambia la ecuación acá. No estamos diciendo los padres tienen la potestad sobre sus hijos y ellos deciden sobre sus hijos. No, los padres directamente son responsables. Lo que hagan los hijos, la culpa va a ser de los padres. Básicamente la traducción más sencilla sería eso. Pero tienen menos poder y podrían acudir a un juez a que autorice por sobre encima de la voluntad. Artículo 11 vuelve a decir lo mismo, nada más de que este está hablando directamente de tratamientos integrales hormonales o intervenciones quirúrgicas. Y dice, en el caso de las personas menores de edad, regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5 para la obtención del consentimiento informado. Entonces, fíjense el detalle, bienvenidos, fíjense el detalle que dice, en el caso de las personas menores de edad, regirán los principios del artículo 5. ¿Qué era lo que decía el artículo 5? Que si los padres no le daban el consentimiento, recurran a un juez. Entonces, no es solo que los chicos pueden cambiarse el DNI, si lo quieren o que los padres se niegan, no es solo que los chicos pueden cambiar la partida de nacimiento si un juez lo autoriza, sino que también, si el juez se los autoriza, pueden ir a un centro de hormonización a que los empiecen a inyectar con hormonas del sexo opuesto para empezar a crecer y desarrollarse de una manera diferente a lo que su naturaleza les da. Y acá llegamos a este ejemplo. Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Octubre de 2017. Esto es de la página propia del Ministerio de Salud. Dice, crean 20 centros de hormonización para trans y uno será para niños. Fíjense que esto es el cumplimiento de la ley que les mencioné. Entonces, esto realmente es preocupante. Muy poca gente lo sabe, muy pocos se dan cuenta de que en 2012 se sancionó esta ley, muy pocos saben que en el 2015 se le quitó la patria potestad a los padres, muy pocos saben que en el 2017 crearon centros de hormonización.
Entonces esto es importantísimo, que ustedes se lo lleven y lo transmitan y lo difundan y lo distribuyan entre toda la gente, porque muy pocos saben que esto está pasando. Y ahora, la mayoría de ustedes son, yo creo que acá son todos adultos, ustedes no están atravesando la etapa de la escuela, lo que les enseñan en la escuela. Ustedes lo están aprendiendo esto porque yo se los estoy mostrando acá o porque en alguna investigación lo han descubierto. Pero tengan en cuenta que en la escuela, a la hora de enseñar educación sexual integral, uno de los temas que les enseñan es el tema de la diversidad sexual. Una de las cuestiones que les enseñan es a poder elegir su orientación sexual y no solo su orientación, sino su identidad. Que ahora vamos a ver la diferencia también. Una de las leyes que les enseñan para comenzar a ejercer es la que vimos. Entonces, ustedes como padres, o hermanos mayores, o tíos, o como sea, si ustedes no harían estos cursos o no se profundizaran en aprender, en buscar estos temas, jamás se los enseñan, pero a sus hijos sí. Y sus hijos salen de la escuela sabiendo que les van a poder reclamar a los padres hacer este cambio de sexo, y si los padres se niegan, pueden buscarse un abogado o lo que hoy en día existe, asociaciones civiles o fundaciones a favor de los lobbies LGBT. Por si alguno no sabe, la denominación lobby LGBT es lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. La denominación completa agrega un I, Q y una más, que es intersexuales, queers, y el más es por el hecho de que Naciones Unidas dijo que hay alrededor de 120 géneros distintos o más. O sea, hay diferentes variaciones. Nosotros al inicio vimos 3 imágenes: un hombre que se siente mujer, una mujer que se siente varón y algo en el medio. Bueno, esos son 3. Según la ONU hay más de 120 diferentes variaciones. Doctor, disculpe, Sí. ¿estamos hablando de la ley número? La que vimos recién, iniciamos con la 2650, y la que vimos acá, ya te digo, es la 26743. 26743, si la buscan igual como ley de identidad de género, la pueden encontrar fácilmente en Google. Busquen, cuando la busquen, artículo 5 y artículo 11, que es cuando habla de los menores. Por los mayores uno ya sabe, que hagan lo que quieran, pero el tema es cómo le enseñan a nuestros hijos. Pero de todos modos la Constitución y los pactos internacionales están por encima de todos Sí. los límites. O sea, ahí hablarían de la pareja total. Sí, el tema es que estamos hablando de derechos en cierta forma civiles. La Constitución lo que hace es proteger derechos humanos en términos generales. Por ejemplo, si no es el tema de esta charla, pero el derecho a vida está contemplado y está protegido. En la Convención de los La Convención de Derechos del Niño también, Pacto de Costa Rica y varios más. Ahora, el tema de la educación, hay algunos tratados, esto lo vamos a ver al final en realidad, que hacen mención a que los padres son quienes tienen la potestad del tipo de enseñanza que quieren que se le dé a sus hijos. Pero esto lo vamos a dejar para el final. Pero en principio las leyes que están por debajo se están enseñando de esta forma y se están promoviendo de una manera, a nuestro modo de ver, perversa para los chicos. Ahora, un detalle que viene bien que vos lo hagas en cuenta. La Constitución está por arriba, los tratados internacionales también. Pero en Argentina muy poca gente tiene concepción de esta jerarquía. Por ejemplo, y perdón que me salga del tema, ni los jueces, los protocolos de aborto. Los protocolos de aborto, cualquier médico lo puede saber, un protocolo es una recomendación. Es una manera de manejarse. Hay protocolos para embarazos avanzados, hay protocolos para los bomberos sobre cómo trabajar ante ciertos tipos de circunstancias, hay protocolos para la policía. Tienen que seguir un protocolo, pero es una recomendación. Es, traten de no salirse del protocolo porque esto es lo que más o menos se debe hacer. No deja de ser una recomendación. Está completamente... Una guía. Es una guía, sí. Es una guía de manejo. Está completamente fuera de lo que es el marco legal. Porque para hacer un marco legal tiene que salir del poder legislativo. O sea, la Cámara, el Congreso, diputados, senadores tienen que votar una ley, tendría que salir una ley de aborto. No. El protocolo es simplemente una guía de cómo manejarlo. Y es un protocolo que se interpreta en base a un fallo encima, tampoco es ley. Entonces, en Argentina hoy en día nos estamos basando con cosas que no deberían ser, no tendrían que tener nada que ver, ni siquiera estamos entendiendo la famosa pirámide de Hexen para los que conocen de derecho.
Arriba la Constitución, los tratados internacionales y todo lo demás debajo respetándola. No se enseña o se enseña mal y eso es un detalle importante. Continuando, fíjense que acá tenemos la declaración del Colegio Americano de Pediatras sobre ideología de género en niños. El Colegio Americano de Pediatras es uno de los pocos colegios a nivel mundial, es de Estados Unidos, que se ha expresado completamente en contra de la ideología de género. Es sumamente importante, vamos a ver los títulos nomás, ha hecho varios puntos. Perdón si alguna traducción no es exactamente correcta, esto es una traducción del inglés, pero fíjense, dice: la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. Primera declaración del Colegio Americano de Pediatras. Entonces, rápido, simplemente somos XY o XX, no somos cualquier otra cosa. De hecho, cuando se hacen las investigaciones, hace muchos años se intentó buscar el gen gay, se decía, algunas personas nacían con un gen distinto, no se encontró. Somos XX o XY, no hay absolutamente nada más. Entonces, desde el punto de vista de la biología, o somos hombre o somos mujer. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. Una declaración también fuerte. Hoy en día todos hablan de que cada uno tiene su identidad. De hecho, la ley que mencionamos antes, 26743, es la ley de identidad de género. Nadie nace con un género, dice el Colegio Americano. Todos nacemos con un sexo biológico. La creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso. Acá lo que está haciendo mención es que cuando un niño que por lo demás es biológicamente sano cree que es una niña que por lo demás es biológicamente sana cree que es niño, existe un problema psicológico objetivo en la mente y no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. Un detalle importante, yo dije que íbamos a hablar de títulos nomás, pero es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día se lo conoce como disforia de género, pero antes la disforia se llamaba de otra forma, se lo conoció como trastorno de la identidad del género. Ahí está, TIG. Es un trastorno mental que alteraba la realidad de ciertas personas, y esas personas lo que tenían era una concepción distinta sobre su identidad. Creían que eran otra cosa. Era su nombre, pero creían que habían nacido en un cuerpo equivocado. Sobre esto habla muy bien el doctor Pablo Muñoz y Turrieta en uno de sus libros. Ahora, ¿qué ocurrió? Hubo una presión social para hacer una modificación del nombre, para que se le deje de llamar trastorno, porque trastorno era demasiado fuerte para la percepción de ellos, y lo pasaron a llamar disforia. Es exactamente lo mismo. De hecho, en uno de los estudios más grandes, que es el DSM-5, hace mención a esto. Pero es simplemente lo mismo, deja de ser un trastorno en el nombre, simplemente. Ahora, yo les pregunto, si existe un trastorno, debería ser tratado. Necesitaría tener un apoyo con psicólogos y demás para tratar de sobrellevar esta causa. Bueno, sigamos. La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Esto también es importante tenerlo en cuenta, porque la pubertad es algo que va a pasar, sí o sí, en cada una de las vidas de los chicos, mientras vayan creciendo. No se puede considerar que el desarrollo del cuerpo es una enfermedad. Entonces no necesita ser tratada con lo que hablábamos antes, los centros de hormonización, en donde les inyectan bloqueadores hormonales. ¿Qué es un bloqueador hormonal en principio? Es una hormona que impide el crecimiento y desarrollo natural del cuerpo propio de uno. Entonces, si una chica va creciendo en su pubertad, se va desarrollando, un bloqueador hormonal impide que se desarrolle. Va a crecer sin un desarrollo específico de su cuerpo como una señorita. Eso es muy peligroso. Con los chicos ocurre lo mismo. Según el DSM-5, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Nuevamente, ¿por qué es importante esto? Porque si luego de pasar la pubertad uno termina aceptando su cuerpo, esto ocurre en la mayoría de los chicos, la mayoría termina de aceptar lo que es, como nació, tal cual nació, luego de pasar la pubertad. Acá está la trampa. Le empiezan a poner hormonas desde antes que termine de pasar la pubertad, desde antes de que termine de desarrollarse. ¿Por qué? Porque saben que si
Si no le pondrían hormonas, ellos terminan aceptando su cuerpo. Terminan siendo una persona común y corriente, o normal, si le queremos decir así, pero que se supera sola. Es una cuestión psicológica que luego con el paso del tiempo y el desarrollo de su cuerpo se supera. Por eso luchan por educar a los chicos y confundirlos, para que bien desde chiquitos empiecen a querer cambiar y bien desde chiquitos se sometan a estos procesos. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para la reasignación del sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógeno, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. De nuevo, detalles importantes de las posibles consecuencias de inyectarse hormonas que son contrarias a lo que el cuerpo desarrolla. Pueden llegar a producir riesgos para la salud, como hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Lo más terrible de esto es que ustedes padres no están hoy en día, por la ley, en cierta forma, con la posibilidad de detener que esto inicie. Eso es lo preocupante. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo LGBT. Dato de color: la mayoría de las personas que comienzan a someterse a esto, una vez que crecen, no solo se empiezan a arrepentir de todo lo que hicieron con su cuerpo, sino que llegan a un momento en el cual no pueden revertir todo lo hecho y se terminan suicidando. Las tasas son bastante altas en ese sentido. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, constituye abuso infantil. Yo creo que esta es una de las declaraciones más importantes que da el Colegio Americano de Pediatras. Condicionar a los chicos que creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye abuso infantil. En Argentina el abuso infantil está penado, entonces es importante. Estas son de nuevo las convenciones que hicimos, las más importantes. Los chicos cambian con el desarrollo y si los dejan van a terminar aceptando su cuerpo, y condicionar a los chicos que en la suplementación biológica es algo saludable, se constituye abuso infantil. Ya lo hemos visto, los posibles accidentes que pueden llegar a tener, y esta es la declaración que ya veo. Ahora vamos a entrar directamente sobre la ESI, tema por demás importante y por el cual todos estamos reunidos acá. Esta es de la página del Ministerio de Educación, que si hoy en día ustedes la buscan, ya no está a la vista. Es importante tenerlo en cuenta, porque a mí me pasaron las capturas antes, yo entré, pude ingresar, lo pude leer a su tiempo, pude sacar las capturas yo, me lo guardé, pero increíblemente cuando lo empezamos a mostrar, sobre todo en los talleres, en las capacitaciones y demás, de la página desapareció. Importante tener en cuenta el contenido. Fíjense, todo esto que les voy a mostrar ahora ya no está en la página. Propuestas de la ESI para el nivel inicial. ¿Qué es el nivel inicial? Jardín, es el lactario, es lo más chiquito antes de que empiecen la primaria. El nivel inicial ya arranca con un programa de educación sexual integral. Fíjense si sería importante que un chico en jardín empiece a saber sobre la educación sexual integral y sobre todo lo que estuvimos viendo antes. Fíjense que uno de los puntos que dice es: en el nivel inicial comenzarán a transitar experiencias, bla, 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 ampliar de este modo su horizonte social y cultural. Yo les voy a mostrar simplemente los detalles interesantes de este contenido, que les vuelvo a decir, ya no está. Dice, acá está más grande, vamos a leer este párrafo. La ESI propone también nuevas formas de pensar la organización de los espacios escolares, las relaciones tanto entre niñas y niños como entre adultos y niños, y el vínculo entre las escuelas y las familias. En este sentido, la ESI propicia un uso igualitario del aula y del parque entre varones y mujeres, como así también de los juegos y juguetes, en la medida que considera que estos no son exclusivamente de varones o exclusivamente de mujeres. También apunta, y esta es la palabra para mí más importante, desnaturalizar. También apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña, para generar desde la infancia modos de participación más democráticos.
Bueno, el final modo de participación democrática no tiene nada que ver con lo que viene encima. No tiene ningún sentido ese texto. Pero fíjense lo importante cuando dice apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. ¿Qué es desnaturalizar? Sería bueno que nos pongamos a pensar, o sea, quitarle lo natural a lo que los niños tienen, los modos, sí. Transformar lo que nosotros somos de naturaleza a pasarlo a un modo que sea totalmente cultural. Así es, perfecto. Tengamos en cuenta que por definición también todo lo que no es natural es artificial en cierta forma. Es construido en base sobre algo que no inició de esa forma. Es alterarlo. Apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño. ¿Qué es un modo sociocultural de ser niño? Son chiquitos. Si ellos crecen y se van desarrollando en base a la educación que le dan en las casas, que le dan en la escuela también en su entorno. ¿Qué es eso de desnaturalizar? Importante tenerlo en cuenta. Recuerden que esto ya no está en la página. Programa de la ESI para nivel primario, ya son un poco más grandes, entre los 6 años y los 12, si mal no recuerdo. Fíjense en la última parte, vamos a ver lo más grande. Dice, en el nivel primario se sistematizan los conocimientos y prácticas que hacen al cuidado de la salud personal y colectiva, incluyendo la salud sexual y reproductiva desde una mirada integral. Acá siempre el cierre es importante que lo tengan en cuenta. A nivel primario, ¿qué edad inicia en el nivel primario? 6 años. 6 años en adelante. O sea que los chicos desde 6 años van a empezar a aprender el cuidado de la salud personal colectiva, incluyendo la salud sexual y reproductiva desde una mirada integral. O sea, quizás a los 6 años, quizás no, esto depende de las familias más que nada. Quizás nunca llegó a que los padres le cuenten a sus hijos sobre el tema de la cigüeña, todo eso. Esto yo creo, esto es simplemente una opinión personal, ustedes pueden compartirlo o no, yo creo que eso corresponde al hogar enseñarlo. Yo creo que corresponde a los padres enseñarle a los chicos eso y cada uno decidir y elegir el momento para darlo y cómo darlo. Sí, mi recomendación, si ustedes opinan igual que yo, es capacítense para poder darlo de la mejor manera cuando llegue el momento. Pero creo que corresponde a los padres poder hacerlo. Ahora, si estamos hablando de cuidado de la salud personal, salud sexual y salud reproductiva, antes de enseñarles a cuidar, ¿no creen que van a tener que enseñar cómo hacerlo? Porque ¿de qué se van a cuidar si no saben hacerlo, de cierta forma? Es un poco complejo, pero siempre recordemos que tienen 6 años. 6 años en adelante, pero son 6 años. Y con el cierre desde una mirada integral. Sabemos que la educación sexual, desde la mirada integral, apunta a una diversidad sexual que muchos no compartimos. Propuestas de la ESI para el nivel secundario. Ya uno teniendo en cuenta, si vimos lo que vimos en el nivel inicial, si vimos lo que vimos en el nivel primario, ya el secundario no nos va a sorprender demasiado. Ya los chicos vienen capacitados, ya sea por sus padres, por sus amigos, por el ambiente, por internet, por lo que sea, o por la propia educación sexual. Cuando llegan al nivel secundario, dice, las y los adolescentes, a ver si esto se puede agrandar, vamos a poner ahí. Las y los adolescentes requieren acceder a información sobre los marcos normativos y jurídicos que garantizan sus derechos en general y sus derechos sexuales y reproductivos en particular. También, a dónde recurrir para proteger sus derechos y para poder obtener los recursos que necesitan a fin de ejercer su sexualidad con responsabilidad, para prevenir infecciones de transmisión sexual, HIV y SIDA y decidir cuál es el mejor método anticonceptivo. Cuando dice también a dónde concurrir para proteger sus derechos, recuerden la mención que hicimos al principio de la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, que hablaba de promover la hormonización de los chicos, que la autorización, si no la dan los padres, la puede dar un juez y también puede hacer cambios quirúrgicos. Si les dicen también a dónde concurrir, si les enseñan a dónde concurrir para proteger sus derechos, ¿a dónde creen que les estén enseñando a ir? Es llamativo. Esto lo publicó Agustín Laje, es una hoja de una clase de educación sexual en este año, es este mes. Dice, a ver, ejercicios, orientación sexual.
¿sí? Rol. Dice, ¿qué sexo te gustó? Acá aparentemente respondió LGBT, podría ser, acá lo traducen. Lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, pansexual, homosexual. Identidad de género, esta es la ley que yo les hice mención. Fíjense que se está enseñando en los colegios. No es simplemente algo que les había dicho y que nadie la enseña, esto se está enseñando. Y fíjense que dice acá una nueva concepción de la mirada que se está haciendo. Ahora a la mujer le llaman cis, al hombre le llaman cis, y a aquellos que se sienten de una manera diferente le llaman trans. A todos los que se consideran hoy en día, por ejemplo en mi caso, yo soy un hombre, me considero un hombre, me catalogan en una categoría de cis. Directamente. Soy un cisgénero. Ahora, aquel que es un hombre pero se cree mujer, lo pone en una categoría de trans, que se conoce como transgénero. Entonces dice, mujer cis, mujer trans, hombre trans. Diversidad corporal, intersexual y la manera de expresión de género como expresión del cuerpo. ¿Qué es lo que dice Agustín Laje en su publicación cuando lo comparte? No lo vamos a leer todo. Dice que esto fue para niños de 11 y 12 años. Le impartió un trans, cuyos méritos académicos para impartir una clase de ESI consisten en precisamente ser trans, porque lo que importa es la práctica y no la teoría. Y se informan los padres de estos niños que el ejercicio consistía en que ellos caminaran por el salón y con quien se cruzaran debían besarse y abrazarse. Luego vino la pregunta que pueden ver en los apuntes: ¿qué sexo te gustó? Y desde luego toda la cantinela LGBT, en la cual al niño se le explica que puede ser niña gracias a una ley, y que ya podemos asumir que existen hombres con vagina y mujeres con pene, como el caso de quien dicta la clase, desde luego. Pansexual, monosexual, categorías fundamentales de la educación sexual, que hoy las escuelas imparten por orden del Estado. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual se previenen, bueno? Embarazos adolescentes, nada, esas no son cosas importantes. Lo importante hoy es bajar la doctrina moral particular, es decir, moralizar a los niños desde la escuela con arreglo a los postulados de la ideología de género. Quien baja una doctrina particular obligatoria no educa, adoctrina. Opinión de Agustín Laje. Esto es interesante para tener en cuenta, es uno de los folletos que se impartía hace un tiempo, creo que hoy en día es aún más complejo y más perturbador, pero se lo repartían las escuelas sobre la ESI. Dice, queremos contarte que a partir de los 14 años tenés derecho a que te atiendan en los centros de salud, aunque vayas solo o sola. Dice, de vos también depende hacer realidad la ESI, en el aula y en tu escuela, a través de tu activa participación. Exigí tu derecho a recibir información científica, precisa, confiable y actualizada. Bueno, es como le buscan la vuelta sobre los chicos, pero fíjense en esto, a ver si ya nos vamos a meter en el tema importante. Los chicos, en el desarrollo normal de su vida, van creciendo y llega una etapa, conocida como adolescencia, en donde son muy rebeldes. Esto es algo normal y natural. Totalmente normal y natural. Ahora, si en la etapa de la adolescencia, que viene de la mano con la misma etapa donde tienen la secundaria, les enseñan, vos tenés derechos sobre tu vida. No importa lo que digan tus papás, vos podés ser juez y después te vas a dejar. No importa lo que digan tus papás, podés ir solo, no sé, pero y van a hacer vos. Tenés derechos. No importa lo que digan. Y esto se lo dicen a un chico que en su edad está creciendo, está en una etapa de rebeldía totalmente natural. Fíjense que todo esto no está así ideado de la nada, esto está todo pensado. Si a un chico le dicen de esta forma, vos tenés derecho para hacer lo que quieras, no importa, o sea, es derecho tuyo, es tu cuerpo, vos haces lo que quieras, realmente es bastante difícil combatir contra esto. Por eso es importante que ustedes también estén atentos a toda esta cuestión. La Planned Parenthood, ¿qué tendrá que ver? No sé si ustedes la conocen. Es una clínica que en 1950 se transformó en un organismo autárquico que tomó el nombre de IPPF o Federación Internacional de Planificación Familiar, la famosa Planned Parenthood, que el año pasado promovía el aborto y bancaba a cada uno de los diputados y senadores y activistas que luchaban en Argentina para que se legalice. Entre ellos, bueno, no quiero hacer mención, pero demasiado que ya sabemos quiénes son. Ahora, la Planned Parenthood, ¿qué tendrá que ver la Planned Parenthood, que es una asociación, una cadena de clínicas abortistas a nivel mundial, con la educación sexual?
Esta es una declaración que dio en 1973. Dice, la única forma de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Detalle como para que comiencen a tenerlo en cuenta. La IPPF diciendo, la única manera de llegar al aborto en los países católicos, como el nuestro, es mediante una intensa educación sexual. Y es así como nos encontramos con la IPPF, Educación Sexual Integral, y un marco. No sé si ustedes recuerdan, voy a ver si lo encuentro para mostrarlo, en un momento hacían mención de que tenía que enseñarse un marco acá, los marcos normativos y jurídicos y demás. Lo que crea la IPPF es un marco para la educación integral en sexualidad. Detalle nomás, la IPPF tiene más clínicas abortistas alrededor del mundo que matronas locales a nivel mundial. O sea, es masiva, es sumamente peligrosa y avasalla y se ha comido diferentes países. Hay países que le están haciendo frente, pero hay otros que se los comió de una. Los invito a buscarlo si quieren hacerlo. Marco de referencia de la IPPF. Lo pueden buscar en Google, es muy sencillo de encontrarlo. Esto es para que se den cuenta que no estamos mintiendo. Salvo que hagan como los del Ministerio de Salud, que después lo borraron de la página y nos quedamos con las capturas. Si lo buscan hoy, yo creo que lo van a encontrar dentro de la primera referencia. El marco de referencia de la IPPF, abren ese PDF, fíjense que dice para educación integral en sexualidad. Fíjense que también es interesante la mención. Nosotros acá le decimos educación sexual integral. Ellos allá le dicen educación integral en la sexualidad. Es bastante parecido. Prácticamente yo diría que es lo mismo, le cambian el orden. Cuando entramos, nos encontramos con que habla de que uno de los objetivos establecidos dentro del marco estratégico de la Federación Internacional de Planificación Familiar es aumentar el acceso a una educación integral en sexualidad orientada a la juventud y sensible al tema de género. Fíjense este detalle importante. Este marco fue creado en el año 2005 para que en una década se dé este tipo de enseñanza. Año 2005. ¿Cuándo se sancionó la ESI en Argentina? 2006. Año 2006. Se dan cuenta la relación, es una relación completamente directa. Esto no es algo falso. Yo no sé si estén haciendo lío o no en la puerta, pero sería bueno que esa gente entre y se dé cuenta de esto. Esto es realmente peligroso y complejo. En el año 2005, la IPPF saca un marco de enseñanza de educación sexual y un año después Argentina lo sanciona como ley. ¿Qué dice este marco de referencia? Vamos a ir leyendo algunas cosas nomás para no hacerlo tan largo. Fíjense que dice, nuestro enfoque incluye, segundo párrafo, un énfasis en la expresión sexual, la realización sexual y el placer. Acá obviamente la IPPF se va mucho más de lo que cualquiera creería en realidad, porque se mete en cuestiones como el placer que no tendrían que tener que ver con una educación sobre la sexualidad. Y esto es lo que yo les hacía mención en su momento, en la adolescencia, cuando los jóvenes comienzan a experimentar la rebeldía adolescente y se les revelan a los padres, y ahí arranca lo que dice el marco. La IPPF tiene la convicción de que todas las personas jóvenes tienen derecho a ser informadas sobre su sexualidad y sobre su salud sexual y reproductiva, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones al respecto. La educación integral en sexualidad representa estos ideales y como tal se contribuye al tratamiento adecuado de los derechos sexuales y reproductivos de la gente joven. Fíjense lo mismo que les decía, cuando son adolescentes, les enseñan que tienen derecho de tomar sus propias decisiones. Incitación a la pornografía. Este título se lo puse yo arriba, ahora si ustedes buscan el marco de referencia lo van a encontrar. Cualquiera que lo haya buscado en Google y lo tenga a la vista puede escribir en el buscador propio del ingreso, industria del sexo o alguna palabra de las que encuentra acá, seguramente lo encuentre rápido. Dice, la IPPF espera cerrar la brecha que separa el mundo del sexo seguro y los servicios de salud, que con frecuencia recurren a un lenguaje negativo y reprobatorio. El mundo de las percepciones populares y experiencia personal, que con frecuencia usan un lenguaje más positivo acerca del placer y el gozo. En especial, muy importante ese párrafo, es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. O sea, les
pregunto a ustedes, ¿qué es la industria del sexo comercial? El porno. La industria del porno. El porno, la pornografía. Sí. Lo que está tan al alcance de la mano en internet, eso es lo que la IPPF considera que es necesario recuperar. Dice, es necesario recuperar parte del lenguaje utilizado por la industria del sexo comercial para poder representar el sexo seguro como divertido y placentero. Tengamos en cuenta que la pornografía tiene categorías que van desde el bestialismo hasta cualquier cosa. Tienen categorías que incluyen abuso infantil, tienen categorías que incluyen pedofilia, categorías totalmente terribles, categorías de abuso directamente hacia una mujer o hacia un hombre. Eso es lo que ellos consideran que es necesario recuperar para utilizar a la hora de enseñar. Y con el mundo del crimen también, porque hay killers, hay asesinos seriales que utilizan la sexualidad para matar y para hacer también. Sí. Hay una franja muy... Es una franja enorme y muy peligrosa para meterse. O sea, en vez de luchar por evitar eso, en vez de luchar por políticas en contra de la utilización de eso, acá promueven poder verlo para utilizar el lenguaje y para entender a la educación sexual y a la representación del sexo como divertido y placentero. La IPPF cree que los tabúes sexuales, vamos a hacer un detalle acá, ¿qué es un tabú sexual? Una represión. Eso es lo que no se ve en la... Un ejemplo, el incesto. O sea, tener relaciones entre hermanos, por ejemplo, algo que seguramente cualquiera de acá diga que es algo asqueroso, es uno de los tabúes. Hay varios tabúes sexuales que son cosas que, por ejemplo, pedofilia. Son cosas que están mal vistas por la sociedad, pero no solo mal vistas porque es algo que, bueno, hay que luchar porque está mal visto y punto, no. Es algo que realmente es perturbador. Dice, el PPF cree que los tabúes sexuales, que son resultado de la cultura y la religión, o sea que nos echa la culpa a nosotros que existan, o sea que son resultado de la cultura y la religión, no son barreras insuperables. ¿Qué quiere decir no son barreras insuperables? O sea, la cultura y la religión no va a ser algo que impida que nosotros enseñemos sobre esto. Básicamente le dice, ustedes no son barreras insuperables. Para ampliar el alcance de la educación en sexualidad. De hecho, si se planifica y desarrolla en una forma sensible y basada en la colaboración, siguiendo los principios que se resumen en este documento, es posible implementar los programas y pautas de la EIS, que es la ESI, pero la IPPF le dice EIS, nosotros acá en Argentina, como somos unos vivos bárbaros, le llamamos ESI para que no se den cuenta, más apropiados. Finalmente, una revisión reciente realizada por el IPPF destacó la necesidad de aumentar los vínculos entre la salud y la adolescencia y demás. Dice, a través de la creación del programa de educación integral en sexualidad, basados en un marco de derechos. Sale esto y al año siguiente sale la ley de ESI acá. Los que quieren que sea legal matar a sus hijos quieren decirnos cómo debemos educar a los nuestros. Esto es importante también como para que ustedes se lo lleven. Y vamos a comenzar directamente sobre los cuadernillos. Ya hemos pasado alrededor de 45 minutos. Esto vamos a tratar que sea más rápido, pero les aseguro que hay muchísimo contenido. Les había dicho que antes la página del Ministerio de Educación tenía todas esas cosas que vimos y las sacaron para que dejemos de verlas. Bueno, yo antes daba las charlas sobre lo que decía la página del Ministerio, pero como lo borraron, es a veces creíble, a veces no. Ahora depende de ustedes creer si yo creé toda esa página y les dije que es una captura o no. Entonces lo que hice fue recurrir directamente a los cuadernillos, que son cuadernillos en PDF, algunos se imprimen, se reparten en colegios. De esto no se pueden escapar, porque estos son ediciones directamente por editorial. Educación sexual integral para la educación secundaria. Vamos a ver este cuadernillo. Ciencias naturales, educación para la salud. Dice, el conocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas a la sexualidad, distintas miradas sobre la problemática del aborto. Esto está bueno que se lo lleven porque algunos dicen, no, en la escuela no hablan de aborto, la ESI no es para hablar de aborto. Uno de los puntos en ciencias naturales y hablar de educación para la salud es hablar sobre la problemática del aborto. ¿Y cómo la considera la problemática?
como un delito que hoy en día está tipificado en el Código Penal, el artículo 85 al 88, no. Lo considera el aborto, la problemática, como un problema ético. Siempre que hay un problema en la escuela te deberían enseñar a resolverlo. Entonces, si hay un problema ético, si el aborto para la educación sexual es un problema ético, estamos en problemas por cómo se enseña. Un problema de salud pública, como lo quisieron decir el año pasado, muchas mujeres se mueren. Un problema moral, está mal visto. Un problema social, un problema cultural, esto de que las chicas ricas abortan y las pobres no, lo cual es una falacia. Un problema jurídico, etc. Problema jurídico podemos incluir el tema de el caso de Rodríguez Lastra, que lo están condenando. Es un problema porque él no realizó el aborto. Fíjense que en ningún momento lo están mirando como un delito, como una condena, como una cuestión penal relevante. Vamos a seguir. Otro cuadernillo, educación sexual integral en la modalidad de jóvenes y adultos. Este dice para charlar en familia. Veamos qué nos aconsejan charlar en familia. Identidad de género. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y acá citan a la Ley de Identidad de Género que vimos antes, sancionada en 2012. Cuando la identidad de género no se corresponde con el sexo asignado en el nacimiento, se denominan personas trans, y acá, bueno, travestis, transexuales, es usual la sigla LGBT, que alude a personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Fíjense que en el cuadernillo para charlar en familia, uno de los puntos para hablar es la Ley de Identidad de Género. No es algo apartado, no es algo completamente fuera, es algo que está pasando. Bien, acá vamos a ver, esto no está en los cuadernillos, esto es una declaración del doctor Pablo Muñoz Iturrieta, yo ya lo he mencionado antes, él tiene una página que es fácil de ubicar porque ponen el nombre en Google y encuentran la página. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta tiene un montón de doctorados, es filósofo, psicólogo, tiene una equivalencia que en Argentina podría llegar a ser la de abogado también. Él es un estudioso, es argentino pero vive en Canadá, da clases y en su página subió esto, que lo pueden encontrar. Él dice que los adolescentes no han desarrollado la corteza prefrontal lateral, la cual es responsable de la madurez respecto de la autorregulación y control de los usos. Y acá simplemente una imagen del cerebro. ¿Qué es la corteza prefrontal lateral? Es una parte del cerebro, no nos vamos a poner en tecnicismos, pero es la parte del cerebro que decide en las personas, es la que ayuda a poder tomar las decisiones. Y esa parte del cerebro no se termina de desarrollar, sino hasta alrededor de los 18 años o un poco más. A ver, no sé si en este que lo tengo acá anotado menciona la edad. Creo que no. Pero sí habla de la diferencia entre el adolescente y después arranca a hablar en el adulto. En principio esa parte del cerebro no se termina de desarrollar sino hasta los 18 años. Entonces, quedémonos con este paréntesis. Si la corteza prefrontal lateral todavía no está desarrollada y la corteza es la que ayuda a la toma de las decisiones, ¿cómo es que un chico va a poder decir... Sí. ¿Cómo es que un chico va a poder decir yo quiero ser mujer? O una chica va a poder decir yo quiero ser hombre, a la edad que sea, no importa la edad, desde el jardín puede decirlo. De hecho hay 5 casos en Argentina de chicos que ya se cambiaron el DNI y pasan a tener una identidad distinta. ¿Cómo puede ser que estos chicos, o se les permita a estos chicos poder tener esa decisión personal cuando su cerebro todavía no está desarrollado para que tomen efectivamente esa decisión? Es un contrario científico lo que está pasando acá. La corteza prefrontal lateral, que es la que apunta a la toma de las decisiones en la madurez, no está desarrollada como para que ellos decidan qué es lo que quieren hacer.
Entonces, ¿cómo puede ser que toda la República Argentina, que todos los jueces, que todos estos lugares estén apuntando a que los chicos tomen la decisión y encima son ellos mismos los que les enseñan qué decisión tomar? Les meten la confusión, luego les dicen que tienen derechos y apuntan a lo que yo pienso, destruir a las familias. ¿Cómo puede ser que no miremos esto, que no miremos el lado científico? ¿Cuánto nos falta para razonar en ese sentido? Tienen algunas familias, vienen de lejos, así que ¿Cómo estás? hacemos una consulta. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo va? ¿Te parece 5 minutos? ¿Seguimos? Bueno, pausa de 5 minutos y continuamos. ¿Es necesario por allí que se vea alguna cosa? ¿O por ahí afecta la imagen? Sí, va a afectar. Bueno. Ivana.